Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos empezando un poco más tarde, tuvimos un pequeño inconveniente, pero aquí estamos, no hemos cesado, ¿no? Aquí estamos perseverando, no dejamos de perseverar en poder predicar la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por los amigos que nos acompañan siempre en nuestro canal de YouTube, también aquellos que nos ven a través de nuestro Facebook Live aquí en vivo, y también gracias a aquellos que nos miran a través de nuestra página, de nuestro canal de YouTube, ¿sí? El canal de YouTube se llama Vida para Todos Federico Núñez. Si usted entra a YouTube, busca Vida para Todos Federico Núñez, ¿sí? Tal como dice aquí en la pantalla, y usted va a encontrar allí un montón de videos, cerca de 500 videos, donde puede compartir con sus amigos y con su gente que ama. Amén. Así que quiero saludar hoy a algunos amigos rapidito. Saludamos a España. Allí se encuentra María Teresa Contreras Vergara, un cariño para ella, allí en Valencia. También en Perú, allí a María Concepción Aria Torres, un saludo allí para los peruanos, para Cristian Rodríguez, para Cecilia Romero, Isela Harley, Yamila Escoquen de Estochero en Buenos Aires, Argentina, Carmen Ferreira, Patricia Cabral, Mónica Decker, en Formosa, al norte de Argentina, Casa de Misericordia, Josimar Harkin en San José, Gabriel Carvajal Manzanares, y también para Daniel Doval allí en Tandil. Un gran abrazo para toda esta gente maravillosa. Muy bien, vamos entonces a la palabra de Dios en este día. Estamos hablando acerca del Padre Nuestro. Y aunque hemos empezado un poco más tarde, de cualquier manera vamos a estar hablando el tiempo que sea necesario, porque este producto queda grabado. Así que usted puede verlo aquí en nuestro canal de Facebook Live, y también podrá verlo en nuestro canal de YouTube, Vida para Todos Federico Núñez. Así que vamos a la palabra del Señor. Habíamos llegado ya a la frase hágase tu voluntad, ¿sí? Recuerde, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Pero quedamos ahí en hágase tu voluntad, ¿sí? Hágase tu voluntad. Esta frase, cuando hablamos de hágase tu voluntad, esta frase nos está pidiendo el consejo determinado de Dios, ¿no? Que se lleve a cabo o que dé comienzo a las cosas que Él ha preestablecido desde la eternidad. Ahora, cuando oramos de esta manera, cuando oramos hágase tu voluntad, más bien estamos orando por la obediencia, ¿sí? Por la obediencia a la voluntad de Dios, a la voluntad revelada de Dios para nosotros, ¿sí? Cuando decimos hágase tu voluntad, no es que se haga lo que Él quiera, aunque sea bueno o malo, sino la voluntad de Dios para nosotros siempre es buena. Dios dice la palabra que Él tiene solamente para nosotros pensamiento de paz, ¿no? Y es una oración por obediencia, ¿sí? De parte del pueblo de Dios, que decimos: Señor, hágase tu voluntad. Pero vamos a ir avanzando un poquito. También dice allí: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, o en la tierra como en el cielo. Algunas versiones lo dicen al revés, ¿no? Ahora, los ángeles en la corte de Dios, en el trono de Dios, en el lugar de Dios, en la presencia de Dios, hacen y dicen lo que Él desea, su deseo. Ahora, es interesante porque los ángeles hacen y dicen lo que Él desea, pero el pueblo de Dios aquí en la tierra no hace su voluntad, ¿no? Dios es el hacedor del pacto, nosotros somos los transgresores de ese pacto, quienes frecuentemente estamos en una trayectoria de colisión, ¿no? Estamos en una trayectoria de colisión con esa voluntad del Padre. Por eso es que Dios tiene que ser honrado con nuestra obediencia, ¿sí? Y su reino, lo había dicho esto ayer, su reino se hace visible cuando nosotros obedecemos. Evidentemente su voluntad se hace cuando nosotros somos obedientes, es decir, que ante la obediencia manifiesta de la voluntad de Dios en nuestra vida, todo eso se hace visible, porque los demás pueden ver, decir: Él está haciendo la voluntad de Dios. Ahora, no deberíamos llegar a toda prisa, o no deberíamos llegar rápido, ¿sí? Y con arrogancia a la presencia de Dios, a decirle: Señor, aquí está estas mis peticiones.
nunca debemos olvidar a quién nos estamos dirigiendo, ¿no? A alguien que está en el cielo y nosotros en la tierra. Pero recuerden, estamos hablando de hágase tu voluntad, ¿no? Que la voluntad de Dios sea exaltado, sea realmente exaltado aquí en la tierra. Que Dios ocupe el lugar que le corresponde. La oración, la frase siguiente dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios provee siempre pan para su pueblo, ¿no? Y merece la atención aquí este punto, porque nosotros siempre cuando oramos esto pensamos que es el pan, ¿no? Pensamos que es el pan que se consume. Dios ha dado el pan, pero siempre que Dios habla del pan, habla de manera simbólica. Recuerden que Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el maná que Dios ha enviado. Entonces, si Él es el maná, si Él es el pan y Él es el verbo, quiere decir que cuando habla de pan estamos hablando de que el pan es la palabra. El pan es la palabra, ¿no? Recordemos un poquito la experiencia de los israelitas luego de su liberación de la tierra de Egipto. Dios le proveyó el pan milagrosamente en forma de maná. ¿Se acuerdan que cada día debían ir a recoger el pan para cada día? ¿Qué sucedió cuando ellos ya tenían el pan? El pan natural, ¿no? El pan corriente. ¿Qué sucedió? Bueno, dejaron de darle la gracia a Dios. Total, todos los días iban y traían el pan. Dejaron de darle a Dios la gracia por su provisión divina, ¿sí? Dejaron de pedirle provisión porque el pan estaba todos los días. Comenzaron a quejarse de esa provisión y finalmente comenzaron a recordar qué buena la comida de Egipto. Soñaban con los pepinos, con los melones, con los puerros, con los ajos, las cosas que habían comido allí en Egipto. Y ahora ya estamos extrañando, porque claro, al mismo tiempo estaban recordando lo que comían, pero olvidaban la opresión que tuvieron por 430 años, la dureza de esa opresión, las torturas que sufrieron, la muerte, las pérdidas humanas que habían sufrido por manos de Faraón. Es decir, estaban recordando algo mínimo y estaban olvidando realmente lo más grande. Muchas veces nosotros también somos desconsiderados con Dios en este aspecto, ¿no? Somos desconsiderados con el Señor. Ahora, ellos estaban diciendo, nosotros queremos comer otra cosa porque estamos cansados de desayuno, maná, almuerzo, maná, cena, maná. Todo el día era maná, 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 ¿no? Y estaban pidiendo carne. Señor, queremos comer otra cosa, queremos carne. Y en Números capítulo 11, Dios relata la historia y dice, pero dile al pueblo que se santifique para mañana. Ustedes van a comer carne, pues han llorado ante mí, ¿sí? O sea, quejado, han murmurado, dice, y han dicho, ¿cómo quisiéramos que alguien, ¿no? Como que no estaba Dios escuchando lo que ellos pedían, que alguien, ¿no? Es interesante que a veces decimos, ay, si alguien me pudiera ayudar, y Dios está ahí, podés pedirle a Dios, ¿no? Nos diera de comer carne. La verdad, mira lo que dice, ¿no? Esto sí que es realmente malo. Dice, la verdad nos iba mejor en Egipto, así que yo el Señor voy a darle a comer carne. Dios escuchó claramente la queja. Yo, Señor, voy a darle a comer carne. Y no la comerán un día, ni 2, ni 5, dice 10 o 20 días, sino todo un mes hasta que les salga por la nariz y se harten de comerla. ¡Wow! ¿No? Nos quejamos a veces nos quejamos de lo poco que tenemos. Y cuando tenemos mucho, ya termina siendo una maldición, ¿no? Termina siendo una maldición. Cuando somos pobres decimos, qué pobre que somos, no tengo nada. Y cuando somos ricos, que sí, esta riqueza realmente me está matando, manejar todo este caudal de dinero me está enloqueciendo, ¿no? Y yo creo que a veces somos así un poco quejumbrosos, ¿no? Dijo, si quieren carne, le voy a dar carne. Y van a comerla hasta el hastío, ¿no? Entonces, eso delata claramente la condición caída del hombre, ese concepto de sí mismo, esa arrogancia, ¿no? Que a veces quiere tener abundancia, pero olvida también la fuente de sus provisiones, olvida quién es el que le ha dado todo. Debemos recordar que al fin de cuentas, Dios es quien nos da todo, absolutamente todo lo que tenemos. Amén. Así que no te quejes por lo que tienes. Si es poco, dale gracias. Dile, Señor, gracias por este poquito que tengo, gracias por esta cama que tengo, gracias por este colchón que tengo. Es cierto que hay miles de colchones mejores y más suaves y más duros y todo como tú quieres, pero tienes que darle gracias. Cuando termines de dar gracias por ese colchón que tenés y por esa pequeña cama que tenés, es cuando Dios va a comenzar a bendecir tu vida. Pero mientras te quejes, ahí vas a estar con tu colchón viejo, ¿no? Ahora dice la siguiente oración. Perdónanos nuestra deuda como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es una oración realmente peligrosa. Es una oración peligrosa.
¿Por qué es muy peligroso? Muy en serio hay que tomar cuando uno dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mire, la advertencia de Jesús es la siguiente. Dice que Dios nos va a juzgar a nosotros como nosotros juzguemos a los demás. Que Dios nos va a medir a nosotros en la misma medida que nosotros midamos a los demás. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con este tema. Realmente tener mucho cuidado de qué estamos pidiendo, ¿no? De cómo estamos pidiendo esto, de qué manera lo estamos pidiendo, ¿no? Por eso es que debemos tomar en cuenta al orar esto y decir, Señor, perdona nuestra deuda como nosotros perdonamos. Recuerden que muchas veces no perdonamos y queremos que Dios nos perdone. Debemos tomar muy en serio este punto, porque allí en Mateo capítulo 18, verso 35, Jesús relata la historia de dos hombres, ¿sí? Uno que debía mucho dinero y uno que debía una miseria, poquito, ¿no? Uno que debía millones y otro que debía apenas unos pocos pesos. Uno que debía millones y otro que debía unos pocos pesos. Ahora, el hombre al que le debía la enorme cantidad, ¿sí? La enorme cantidad, ¿sí? Se le perdonó, dice, no perdonó a su deudor. En cambio, a él se le perdona, pero él no quiso perdonar a su deudor, al que debía menos. El que debía una enorme cantidad, se le perdonó. Y él fue al deudor que a él le debía una cantidad ínfima y no le perdonó. Por una miserable suma no le perdonó. Lo más interesante de esta historia es que ambos pidieron al mismo tiempo, ambos fueron a pedir la condonación de la deuda, ¿no? Tanto el que debía poco como el que debía millones fueron a pedir la condonación de la deuda, ¿sí? Pero es irrisorio que un hombre con una deuda extremadamente grande de millones de pesos que debía, ¿sí? De repente, con el estándar de vida de la época, él pidiera una extensión de la deuda. No le iba a terminar de pagar más ni con extensión de deuda, ¿no? Pero lo interesante es que aquel que debía poco, debía nada más que 3 salarios. Con 3 salarios él alcanzaba, o sea, él podía haberlo pagado en 3 semanas, ¿no? Él podía pagarlo en poquito tiempo, en una semana podía pagar la deuda, pero a él no se le perdonó, y a este que podía tardar años en pagar, él no le perdonó a este que debía poco. Yo creo que tenemos que pensar muy bien a veces cómo actuamos. Cuando nosotros oramos decimos, Señor, perdona nuestras deudas, ¿no? Hay ofensas que cometemos contra Dios que son como una deuda de miles de millones de dólares, ¿no? Ofensa, y nosotros a veces no queremos perdonar a alguien que simplemente nos ha dicho una palabra o ha hecho contra nosotros algo. Entonces tenemos que decir, Señor, perdónanos. En realidad deberíamos orar, Señor, perdónanos en la medida que nosotros perdonamos. Esa debería ser la oración, ¿no? Pero la oración dice, perdónanos como nosotros perdonamos, como si siempre estuviéramos perdonando todos los que nos ofenden o nos deben. La oración debería ser hoy, ¿no? Debería ser, Señor, perdónanos en la misma medida, porque si nosotros no perdonamos y nos mide con la medida que nosotros no perdonamos, nosotros también vamos a ser realmente juzgados por Dios de una manera tan dura, ¿no? Porque nosotros somos tan duros en perdonar, pues también Dios también nos va a perdonar, nos va a juzgar de una manera muy dura a nosotros, ¿no? Y es un insulto realmente, es un insulto a Dios que neguemos el perdón y la gracia a quienes los piden, cuando al mismo tiempo afirmamos que nosotros mismos hemos sido perdonados y salvados por su gracia. Y creo que tenemos que compensar, ¿no? Nuestro perdón nos obliga a perdonar. El perdón que Dios ha echado sobre nosotros nos obliga a perdonar y tenemos que perdonar. Ahora, si lo hacemos simplemente lo que nos dijo la palabra. Por eso es que somos siervos inútiles y no hemos hecho más que cumplir nuestro deber de perdonar. Es decir, no hemos hecho más. No hemos caminado la milla más. Simplemente hicimos lo que teníamos que hacer. Nada merecemos por nuestra obediencia. Nada merecemos. Porque la obediencia, aún al nivel de la perfección, es el requisito de un ciudadano del reino. Por eso, las personas que perdonan, ¿sí? Las personas que perdonan, Dios también las perdona. La obediencia nunca califica como un servicio, más allá del deber. La obediencia es nuestro deber. Debemos ser espejos de la gracia, ¿sí? Y reflejar aquello que nosotros mismos hemos recibido. El perdón nunca es un asunto privado, es un asunto corporativo. Le debemos perdón a todas las personas, ¿no? Por eso
tenemos que decir, Señor, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? El orgullo a veces no nos permite perdonar, pero también debemos recordar que si medimos con una vara al que está debajo nuestro, con la misma vara que medimos al que está debajo nuestro, con esa misma vara también nosotros vamos a ser medidos. Por eso debemos tener muchísimo cuidado la manera en cómo nosotros pedimos perdón a Dios y cómo nosotros perdonamos a otros. La siguiente oración dice, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, ¿no? Jesús no está sugiriendo en ninguna manera que Dios nos tentará al mal, sino que dice que Dios está tratando de sacarnos del mal, ¿no? Dios puede probarnos, pero nunca tentarnos. Dios sí nos pone pruebas, pero eso no es una tentación. El único que pueda tentar es el diablo, ¿no? Toda tentación es de Satanás, porque Santiago dice que nosotros somos tentados por causa de nuestra lujuria, ¿no? Es un mal que está dentro de nuestro corazón. Debemos pedirle al Padre que nos libere del maligno, de esas arremetidas que el diablo trae, descontroladas, ¿no? Esos asaltos que Satanás tiene sobre nosotros, porque el enemigo quiere destruir la obra de Dios y la obra de Cristo en este mundo, y la obra de Dios y la obra de Cristo en nuestra vida eres tú, la persona que Cristo ha limpiado con su sangre. Por eso debemos tener mucho cuidado. Jesús no estaba diciendo, vuelvo a repetir esto, Jesús no estaba diciendo que le pidamos al Padre que construya una valla alrededor nuestro y que nunca seamos tentados y que siempre seamos librados del mal. No nos metas en tentación. O sea, ayúdanos, Señor, cuando estemos en tentación, ayúdanos, ¿no? Líbranos, sino líbranos del mal. Jesús le pidió al Padre no que sacara a los discípulos del mundo, sino más bien que los proteja del maligno en el mundo. Eso está allí en Juan 17. Él nos dijo, Señor, haz una valla alrededor de mis discípulos, que ellos nunca sean tentados, que ellos nunca sean tocados, sino dijo, Señor, protégelos, porque ellos van a ser tentados, pero cuando sean tentados, quiero que los proteja, Señor. Entonces debemos dar gracias a Dios, que Él siempre nos está librando del mal. Damos gracias, Señor, por esa liberación, ¿no? Es lo que nos distingue, justamente lo que nos distingue es el hecho de que somos pecadores, pero somos librados de las garras de Satanás, ¿no? Y si Dios ya nos ha librado, debemos decir gracias, Señor, por la liberación que tú has hecho para con nosotros. Querido amigo, no vamos a avanzar más, vamos a seguir hablando más adelante de este tema, pero yo creo que tenemos que orar y decir, Señor, líbranos del mal. Quizás en este momento, en este preciso momento, en este preciso instante, estás pensando, Señor, yo necesito que me libres del mal porque soy tentado permanentemente, soy tentado todos los días, soy tentado en muchas áreas de mi vida, soy tentado en lo espiritual, en lo carnal, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, soy tentado, Señor, a desobedecerte. Dile al Señor una oración, dile, Señor, ayúdame a librarme de esas cosas, ayúdame a echar fuera a Satanás. Señor, con la autoridad que tú me diste, dame fuerza y autoridad y poder para echar fuera al maligno de mi vida, para sacarlo de mi casa, para sacarlo de mi matrimonio, para sacarlo de mi familia, para sacarlo de mi negocio, para sacarlo de mi empresa. En el nombre de Jesús diré, Señor, líbrame, Señor. No estoy diciendo que no me metas, Señor, porque seguramente el diablo va a venir a meterme en tentación, sino líbrame del mal. Líbrame del mal, Señor. Esa es la oración que tienes que hacer para que Dios cuide de tu vida. Mira, el Padre nuestro es tan hermoso. Creo que tenemos que mirarlo detenidamente. Por eso lo estamos mirando un poquito, así, no tan profundo, pero un poquito lo estamos mirando. Y vamos a seguir hablando de este tema, ya en nuestro próximo programa. Pero por hoy damos por terminado este tema y damos gracias a Dios por tu grata compañía. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a volver a encontrar en Vida para Todos en nuestro próximo programa. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez, Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.